Hola, buenas. Voy a presentaros el módulo de maternidad y autismo. Yo soy María Merino y bueno, espero que os resulten interesantes las investigaciones que hay sobre embarazo y maternidad autista. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, empezamos un poco por el estado del arte del embarazo, ¿no? El estado de salud de la madre durante el embarazo sabemos que influye significativamente en aspectos como el riesgo de presentar un trastorno del neurodesarrollo, no solo el estado durante el embarazo, sino aspectos perinatales y también incluso de hábitos de vida muy previos al momento de la concepción. Sobre lo que hay más investigación y sobre lo que existen pruebas convincentes de la implicación de el hecho de que una mujer embarazada tenga más posibilidades de tener descendencia con un trastorno del neurodesarrollo, en concreto con TEA, serían algunas condiciones metabólicas maternas previas, como la obesidad previa al embarazo, el hecho de padecer durante el embarazo hipertensión gestacional, el que haya una preeclampsia, el riesgo dentro del parto también, la edad materna superior a 35 años, que estas mujeres presenten procesos de inflamación crónica y cada vez hay más evidencia sobre el riesgo de estar expuesta a ciertos medicamentos como el ácido valproico o los ISRS que se recetan durante los procesos de trastornos afectivos como la depresión. Hay otros estudios menos significativos y no específicamente en el TEA, pero sí que hablan de trastornos del neurodesarrollo en general, como por ejemplo el hecho de haber tenido muy bajo peso o haber padecido anorexia nerviosa. También hay otros factores nutricionales que son bastante conocidos. De hecho, es recomendable el tomar suplementos de ácido fólico y de vitamina B12 de forma previa a la concepción cuando se está haciendo una planificación de embarazo. Sobre lo que hay evidencia es sobre el ácido fólico y también cada vez hay un creciente cuerpo de investigaciones sobre la influencia de la vitamina D como factores de protección. Y como factores de desprotección, el hecho de, os comentaba, ¿no? El bajo peso, pero fundamentalmente vinculado a una desnutrición, a falta de nutrientes. A veces no es bajo peso, a veces hay obesidad, pero hay desnutrición. Y la hiperémesis gravídica, que es el vivenciar durante el embarazo mareos, vómitos y de una forma muy continuada. También se asocian con mayores riesgos para el neurodesarrollo del bebé, incluyendo el trastorno del espectro del autismo. Para hablaros de este tema, me he basado en algunos estudios e investigaciones. Bueno, veis ahí que también aprovecho para hablaros del proyecto Yo Mujer Autista, que es un proyecto en el que tratamos estos temas. Este es un estudio de Martín Lape que habla sobre todo sobre cómo el feto tiene un primer entorno, que es el entorno materno, y todo lo que llega a ese entorno materno va a influenciar notablemente el desarrollo del bebé. Esto lo sabemos, ¿no? Pero ella de alguna manera puso el foco específicamente en el autismo. Este estudio de Ferrara, Ricci, D'Amato y colaboradores habla sobre la importancia de que los médicos tengan especiales consideraciones durante el embarazo. El otro día, bueno, con la charla, si pudisteis verla, ¿no? Con Sara Codina, ella comentaba algunos aspectos que voy a comentar como de memoria, ¿no? Sobre la importancia de irle anticipando todos los pasos, de que sus ginecólogos dieran muchísima información, incluso que le aportasen información científica, el miedo que le generaba el no saber exactamente la fecha del nacimiento del bebé, la incertidumbre con respecto a, a los tiempos, la incertidumbre también sobre cómo debe sentirse una mujer durante todo el proceso de embarazo y toda la parte
sensorial. Entonces, estos autores lo que han hecho ha sido recoger algunas consideraciones y también revisar investigaciones pues, para aportar como estos cambios y estas modificaciones durante todo ese proceso. Este estudio de Han, bueno, muchos de los estudios sobre neuroinflamación y sobre ácido valproico se han probado en ratas de laboratorio, en modelos animales. Y ahora una de las líneas de investigación y de interés es juntar esos modelos animales con modelos reales, ¿no? O sea, ver hasta qué punto sí que puede influenciar el cambio en algunos neurotransmisores. Se está estudiando la influencia de la oxitocina, por ejemplo, en las madres durante el parto a las que les administran o suministran más niveles de oxitocina, también se ha correlacionado con un riesgo ligeramente mayor. Pero son estudios incipientes, no hay muchísimos estudios y en muchas ocasiones estos estudios se han hecho en modelos animales. Este es uno de esos estudios y, bueno, básicamente habla del sistema inmune y de las condiciones inflamatorias maternas, ¿no? Sabemos que una sobreestimulación del sistema inmunitario, una sobreexcitación, a veces lleva a una inflamación más o menos permanente, una inflamación que no se baja en algunas personas. Algunas de las condiciones inflamatorias maternas relacionadas con mayor riesgo de autismo son la obesidad, el asma, el tener enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas y también el vivir con gran ansiedad y con gran estrés. Una de mis dudas cuando leo estos estudios es hasta qué punto estas son causas y no consecuencias, ¿no? Y hasta qué punto las mamás que cumplen estos criterios también estarían dentro del espectro. Y esto no se han hecho estudios como diferenciales. Esta actividad de neuroinflamación altera el desarrollo del cerebro fetal a través de una señalización inmune placentaria, el cebado epigenético de la microglía, que sabéis que es protectora, y la interacción inmune cerebral postnatal, o sea que influye esa protección que da la microglía, influye un poco en la transmisión sináptica y en la transmisión neuronal. También estas condiciones influyen en una menor poda neural durante el embarazo y cada vez hay más estudios que hablan pues, de la importancia de la poda neural. Bueno, por otro lado, también se habla de la influencia de padecer diabetes, muy vinculado a la obesidad. La diabetes materna, incluida la diabetes mellitus gestacional, causa alteraciones del neurodesarrollo en los bebés como el TEA. No necesariamente es causa-efecto, pero sí que hay una mayor proporción. Y esto se debe a una neuroinflamación fetal, que es un motivo para hacer variaciones epigenéticas. Y bueno, Cristina de la Universidad de Santiago nos habla mucho de la cantidad de variaciones de novo que se están dando en los casos de autismo que se estudian desde la evidencia de la genética, deficiencia de hierro y alteraciones del metabolismo lipídico que van a contribuir todas ellas en una mayor patogénesis y posibilidades pues, de desarrollo autista en el bebé. La edad materna avanzada, sabemos que el esperma también influye, pero bueno, la edad materna avanzada lo que nos debiera llevar a consideraciones sobre la conciliación familiar y también sobre los mensajes que se lanzan a las mujeres respecto a su posibilidad de desarrollo profesional si deciden ser madres tempranamente, porque para muchas mujeres esto es una condición que retrasa, ¿no? Igual que los factores económicos o el acceso a una vivienda que retrasa el momento de decidir quedarse embarazada. Y esto es un factor de riesgo con mucha solidez para el TEA. Esta asociación puede reflejar pues, que hay mutaciones genéticas acumuladas, la calidad de los óvulos, las alteraciones epigenéticas y los cambios generales relacionados con la edad en la fisiología materna que también van a afectar al desarrollo del feto.
La salud mental materna y exposición a fármacos, os lo decía al principio en ese mini resumen, ¿no? Pero sobre todo la exposición y el uso de antidepresivos que se asocia con mayor riesgo de TEA. Hay algunos estudios que, bueno, que lo que dicen es que lo que está verdaderamente asociado es el hecho de tener una enfermedad mental previa y durante el embarazo. Y que cuando la enfermedad mental mejora no hay tanto vínculo con el consumo de ISRS, pero hay bastantes líneas de investigación que indican que sí hay una influencia directa, así como con los medicamentos anticonvulsivos y vamos, medicamentos que se usan normalmente en el tratamiento de la epilepsia, pero también como estabilizadores del estado de ánimo. Os decía los suplementos vitamínicos y la importancia que pueden tener de manera preventiva. En este estudio de Wang y colaboradores lo que hicieron fue sintetizar 34 estudios que en total habían contado con 20.580 participantes y que se asociaban a que un nivel bajo de vitamina D a nivel neonatal tenía riesgos. Entrando ya en el apartado de maternidad, bueno, entre las principales falta muchísima literatura, como os decía, fundamentalmente los estudios se centran en grupos focales, entrevistas, aspectos cualitativos, no comparan la mayor parte de estos estudios, algunos sí. Madres, por ejemplo, el de Baron Cohen sí que compara madres no autistas con madres autistas. Y por lo tanto no sabemos hasta qué punto todas estas vivencias son realmente diferentes, pero sí que hay bastantes indicios de que además son coherentes con la literatura previa a la comprensión del perfil neurocognitivo de las mujeres autistas, pues que las sensibilidades sensoriales durante el embarazo y la lactancia son claramente diferentes y que se vislumbran en aspectos como que muchas mamás o se fuerzan a dar el pecho porque saben que es algo bueno, porque ellas se súper implican, porque incluso se ultraforman y se convierten en su foco de interés todo lo que tiene que ver con la crianza y con el desarrollo del bebé, mientras que otras pueden tener esa intencionalidad, pero tener tantísimas dificultades a nivel sensorial que no pueden mantener la lactancia. Algo que también comunican es sensibilidades del embarazo desde el principio, o sea, darse cuenta de que están embarazadas antes de que un predictor o haya una falta de reglas, es decir, antes de 3 semanas. Y esto lo dicen, ¿no? Claro, dicen, nadie me cree, pero yo notaba a los pocos días que sí estaba embarazada. Otra de las cuestiones que reflejan todos estos estudios es que no hay suficiente apoyo sanitario, que el que hay no está adaptado a las características de las mujeres autistas, que no se sienten comprendidas, que por ejemplo el otro día comentaba también Sara que durante su parto había mucha gente y gente que ella consideraba que era innecesaria, ¿no? Y entonces el especificar quiénes van a estar, quiénes van a asistir al parto. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? El que no haya, por ejemplo, eh, estudiantes en prácticas o ruidos, movimientos innecesarios, el intentar no retrasar, el cómo gestionar esos tiempos de espera, cómo gestionar el estrés durante ese momento. También reflejan una mayor carga emocional y práctica, cómo gestiono la vida de otro ser cuando igual tengo dificultades con las funciones ejecutivas, pero también destacan aspectos positivos como una resiliencia, una determinación, se focalizan en la supervivencia de sus crías y las estrategias de adaptación que cada una va generando. En este sentido, uno de los estudios pioneros fue Grant y ahí os enseño la maternidad según Dorothea Tanning, que no tiene nada que ver con, con las maternidades de Klimt o vamos, las maternidades pintadas por hombres son como idílicas, las mujeres estamos en nuestro mayor esplendor y las maternidades pintadas por mujeres son duras. Alice Nin también tiene una maternidad súper espectacular, ¿no? De una mamá que tiene un bebé que le cuesta succionar el pecho y que finalmente murió.
Esta maternidad a mí me encanta porque aquí Yves Klein, pintado y representado como un pollo sin cabeza, que es el marido de Dorothea Tanning, que es un pintor surrealista muy conocido, está afuera. Y ella está al cuidado de un niño malhumorado, ella es con cansancio y de un perro con cara de niño, ¿no? Es como tengo que encargarme de gestionar todo esto y además sentir con un sentimiento un poco de soledad, ¿no? Grant decía eso, que hay unas dificultades específicas que también se deben a la presión percibida y la autoejercida y claro, en el estudio de Grant hay un aspecto como muy importante, que son mamás que ya saben que son autistas. Esto no siempre se diferencia porque hay estudios que son retrospectivos, es decir, madres que han conocido su autismo ni a posteriori de haber dado a luz o a posteriori y madres que conocen su autismo y deciden ser madres conociendo su autismo. Y sobre esto falta mucha investigación porque aquí hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? En plan, desde, pues, ¿por qué, o sea, si las mujeres que saben que son autistas, el hecho de tener un diagnóstico las influye en decidir no ser madres en mayor medida que si no hubieran tenido el diagnóstico, que madres que no lo tienen, si no, si sienten más presión o si ambas madres han sentido muchísima presión y se han autoejercido mucha presión por ser competentes, si esto hay diferencias con la maternidad neurotípica. Como aspectos positivos también lo que destacaban las mujeres del estudio de Grant era una vivencia muy fuerte, muy intensa de la crianza y una vivencia como algo deseado, positivo y muy agradecido, que las devuelve más de lo que dan. También reflejan los aspectos sensoriales como la lactancia, el no soportar el llanto de sus bebés, el ruido, la necesidad de desconexión, el sentirse culpables por esa necesidad y en algunos casos la dificultad para mantener mucho contacto físico o ser muy abrazadas. Y también yo añadí aquí que es muy diferente ser la maternidad vivenciada de niños y niñas autistas a no autistas, siendo madre autista, ¿no? Muchas mujeres dicen que se sienten mejor siendo madres autistas al comprender a sus hijos e hijas autistas porque pueden, pues, de alguna manera entender como su mundo emocional y sentirse reflejados en ellos, mientras que los hijos no autistas, con su socialización, sus cumpleaños, representan otro tipo de desafíos. Bueno, este es un estudio, como os decía, de Baron Cohen, Paul Crockford, Blackmore y Allison, que sí que hacen una comparativa entre madres no autistas y madres autistas. Y bueno, lo que dicen fundamentalmente es que las madres autistas van a tener más posibilidades de experimentar ocurrencias con trastornos psiquiátricos como depresión pre y posparto. eh, claro, también es un factor de influencia sobre el embarazo cuando hay una depresión previa. Dificultades para manejar como muchas tareas a la vez o sea, y muchas con mayor tasa de abandono de lo profesional o con un detrimento de lo profesional por no poder gestionar absolutamente todo a nivel de funciones ejecutivas. Lo que os decía antes, una mayor experiencia de aislamiento y de preocupación por ser juzgadas por otros como no capaces o no competentes. Bueno, un poco en la línea de lo que había ya vislumbrado Grant. Winard, Roy y Butler Coyne hacen también un estudio más cualitativo sobre cuáles son las perspectivas de las mamás desde su perspectiva como mujeres autistas que son madres, ¿no? Chiara, por ejemplo, dice buenas cosas acerca de ser padre, es el amor que reciben, ¿no? Y un poco en la línea general, estos autores han hecho una clasificación de que muchas valoran como muy positivamente el sentirse querida y esa experimentación.
muy negativamente los desafíos que tienen con otras madres, el llevarlas al colegio. Bueno, Amy dice, el colegio era una pesadilla porque me tenía que relacionar con otros padres y tenía que intentar evitar como fuera el estar en los montones, en los mogollones, como si fueran una plaga y seguir los roles sociales, ¿no? Yo recuerdo una mamá que me decía, mira, es que encima ponen cosas en los grupos de WhatsApp y yo como soy literal las entiendo literal y, y ¿qué había hecho esta mujer? Tenían que hacer un disfraz como de, no sé, no me acuerdo de bien, pero vamos, digamos que todo el mundo fue disfrazado de una cosa y su hija de otra porque lo entendió de forma literal. Y bueno, el escuchar, leer conversaciones insustanciales realmente les resulta agotador. Kirsty dice, soy muy sensible a los ruidos y a todo lo visual y que mis niños estén jugando con el balón, gritando o poniendo música es algo que no puedo soportar. También este estudio aborda más los retos sensoriales. Lo que plantea es 427 mujeres autistas, es uno de los que tiene mejor muestra. Es algo presente en todas, las dificultades para comunicar cómo se sienten, para pedir ayuda y la sensación en el entorno ginecológico de que no se les ha proveído de suficiente información. De nuevo Grant, Jones, Williams hicieron un estudio en el 2022 sobre las perspectivas, pero ya centrados en el amamantamiento. Y bueno, decían que sobre todo los servicios eran muy inaccesibles en términos de comprensión, de cuidado de las citas, que manifestaban muchísimas dificultades sensoriales, que se sentían agotadas porque habían perdido por completo todas sus rutinas y que no tenían apoyo social suficiente en su entorno como más directo, como que ahí se veía también la dificultad para crear un entorno pues de apoyo. Eh, este estudio de Winard, de Roy y de Butler Coyne, veis que más o menos son los mismos autores los que están haciendo estudios. Lo que sugiere es que el retraso o la ausencia de diagnóstico en las mujeres puede agravar las dificultades para acceder a un apoyo adecuado y que muchas madres autistas permanecen sin diagnosticar o son diagnosticadas tarde y que esto las influye en tener muchos más retos perinatales. Otro estudio de Wilson y de Andrassy sobre las experiencias en el amamantamiento, pues lo que destacan estos autores es un poco más lo mismo y que tienen mucha resiliencia y que lo que hacen es autoformarse para poder hacer frente a todos estos retos. Y con esto, bueno, hemos hecho como un repaso y nada, espero que os haya resultado interesante.